importante recordar siempre que cuando hablamos de impuesto a los ingresos, hablamos de impuesto a los ingresos netos, porque si fueran netos sería un impuesto a las ventas, como el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto a las ventas. ¿Qué quiere decir que un impuesto es un impuesto a los ingresos netos? ¿Cómo se calcula el ingreso neto? El ingreso neto se calcula restándole a los ingresos que obtiene una persona los costos necesarios para generar esos ingresos. Obviamente que qué se considera costo necesario para generar el ingreso o no es una definición que se hace desde el punto de vista legal. Va a ser la norma, la ley del impuesto, las normativas que emita la administración tributaria, la que va al final del día determinar cuáles son esos costos necesarios. La primera gran discusión que existe desde el punto de vista del análisis económico de los impuestos, cuando hablamos del impuesto a la renta, es qué se entiende por renta. Hay dos criterios para definir renta o ingreso neto. Una aclaración, ¿no? De ahora en más vamos a usar como sinónimos renta, ganancia, ingreso neto. ¿Quedó alguien afuera? No sé si quedó alguien afuera. Sí, quedó alguien afuera. Bien. Decimos que hay dos criterios para definir el ingreso neto. Nosotros cuando estudiamos, lo primero que estudiamos cuando empezamos a estudiar economía, lo que debería ser lo primero, aunque no lo es, pero es una discusión que no está dentro de los alcances de esta materia. Aprendemos las definiciones básicas de cuentas nacionales. El ingreso que tiene una persona puede tener dos destinos básicos, el consumo o el ahorro. La primera discusión desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico y desde el punto de vista de la tributación que surge es discutir qué se graba del ingreso, qué parte del ingreso se graba. Si se graba todo el ingreso o si se graba solo el consumo. ¿Por qué eximir el ahorro? La idea básica, o sea, es la primera controversia que existe en la literatura de tributación, es el debate que se da entre los dos economistas clásicos, los dos primeros economistas clásicos, no sé si son los dos primeros, dos de los primeros economistas clásicos que nosotros estudiamos, que son Adam Smith y Stuart Mill. Uno va a ser favorable a grabar todo el ingreso, Adam Smith, otro va a ser favorable a grabar solo el ingreso neto del ahorro, o sea, eximir el ahorro. ¿Cuál es la lógica de grabar todo el ingreso? Como ustedes ya lo saben, si yo grabo todo el ingreso, voy a estar aplicando el principio de la capacidad contributiva. El faculty llamaba Adam Smith a el principio de la capacidad contributiva, que cada uno pague según lo que puede pagar. Stuart Mill, por otro lado, estaba preocupado por el efecto que tenía sobre el crecimiento grabar el ahorro. Si yo grabo el ahorro, obviamente desincentivo el ahorro. Si desincentivo el ahorro, una economía que ahorra menos es una economía que invierte menos y por lo tanto una economía que invierta menos va a ser una economía que crezca menos. A partir de estas dos definiciones voy a tener dos tipos de impuestos a la renta. El impuesto a la renta tipo ingreso, que va a gravar todo el ingreso. El impuesto a la renta tipo consumo, que va a gravar solo
el ingreso dedicado al consumo. Voy a eximir el ahorro y los ingresos que genera el ahorro. De nuevo, la lógica de un impuesto tipo consumo es un impuesto que incentive el ahorro. Por eso voy a desgravar el ahorro y los ingresos que genera el ahorro. Es lo que Kaldor llamó impuesto a los gastos de consumo. ¿Cuál es la lógica, en teoría, del impuesto a los gastos de consumo? Stuart Mill dice que gravar el ahorro y los ingresos que genera el ahorro es un caso de doble imposición, porque estaría grabando dos veces el mismo ingreso. El impuesto a los ingresos, tipo ingreso, por otro lado, es la definición más aceptada y más aplicada en la mayoría de los países del mundo, y es lo que se conoce como definición de Hayek-Simmons de ingreso. La definición de Hayek-Simmons es una definición que va a decir, voy a grabar el ingreso y voy a definir como ingreso cualquier destino que tenga el ingreso. El ingreso puede ser destinado a consumir o puede ser destinado a aumentar mi situación patrimonial. Bar W, variación de riqueza. No me importa si mi ingreso me lo consumo o si mi ingreso lo ahorro o lo invierto. En cualquier caso, es renta y vas a tener que estar grabado. Acá surge un concepto clave para la discusión del impuesto a la renta, que es el concepto de fuente. Cuando ustedes hablan de impuesto a la renta, lean sobre impuesto a la renta, van a escuchar el concepto de fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente de ingresos. El tipo de ingresos que obtiene el individuo. ¿No? En Argentina, la ley de impuesto a las ganancias divide a los ingresos en 4 categorías. Las categorías son las distintas fuentes. ¿No? Yo puedo tener ingresos como trabajador, es una fuente, es un tipo de fuente. Puedo tener ingresos como inversor, es otro tipo de fuente. Puedo tener ingresos como empresario, es otro tipo de fuente. Puedo tener ingresos como rentista, ¿no? Tengo departamentos y vivo del alquiler que me pagan mis inquilinos. Ese es otro tipo de fuente. Puedo tener todos mis ingresos depositados en plazo fijo y vivo exclusivamente del interés que obtengo por esos plazos fijos. Eso es otra fuente. La lógica del impuesto a los ingresos tipo ingreso es grabar todo ingreso sin importar cuál sea su fuente. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Como les dije hace un rato, en la gran mayoría de los países del mundo se aplica el impuesto a la Hayek-Simmons o definición patrimonialista o definición incrementalista de renta, que insisto, el criterio básico es no me importa a qué vas a dedicar al ingreso y no me importa de dónde se origina ese ingreso, todo ingreso está grabado. ¿Por qué justamente
prima en la gran parte, en la mayoría de los países, el impuesto a la Jay-Simons, justamente por, como decía hace un rato, desde Adam Smith nosotros sabemos que el criterio básico para garantizar la equidad horizontal y para resolver el problema de la equidad vertical es que es aplicar el principio de la capacidad contributiva. Si yo aplico el principio de la capacidad contributiva, no me importa de dónde vienen tus ingresos, no me importa a qué dedicas tus ingresos, lo que me importa es que todos tus ingresos tienen que estar grabados. De esa forma, yo garantizo la equidad horizontal. Dos individuos que ganan 1.000 pesos o $1.000 tienen que pagar lo mismo. No me importa de dónde surge ese ingreso. ¿Por qué es importante grabar todo tipo de fuente, además desde el punto de vista de la equidad horizontal? Porque además, si toda fuente de ingresos está grabada, no hay problemas, no se genera, el impuesto no genera ninguna distorsión en términos de a qué se va a dedicar las personas. ¿No? Si yo tengo un impuesto que graba el salario, pero exime los intereses de los plazos fijos, eso es un impuesto no neutral, porque es un impuesto que favorece que la gente ahorre en plazos fijos en lugar de que trabaje. Ni hablar, ¿no? Bueno, al revés, hacer al revés. Grabo las ganancias que tiene una empresa, pero no grabo los intereses de los plazos fijos. Entonces, una persona, un empresario, dice, ¿para qué voy a poner un negocio si la renta que voy a generar en ese negocio va a estar grabada? Pongo la plata a interés en un plazo fijo, si total esa renta a plazo fijo no está grabada. Tiene desventajas la definición de Jay-Simons. La primera desventaja es el autoconsumo. ¿Qué quiere decir el autoconsumo? Todo lo que el individuo produce y no lo transa en el mercado, no lo vende, sino que lo consume. Por ejemplo, yo tengo una huerta en mi casa o soy un productor agropecuario, pero tengo vacas y tengo además una huerta. Gran parte de mi alimentación está garantizada por mi producción. Por eso también es un ingreso. Debería estar grabado. El problema es cómo hace el fisco para controlar lo que un individuo produce en su casa y cuánto de eso consume. ¿No? Ahora, con el tema de la economía de género, hay una gran discusión desde hace varios años. ¿No? ¿Qué hacemos con el trabajo doméstico? ¿No? Hay trabajo que un individuo hace en su casa y ese trabajo, o mejor dicho, las tareas domésticas se pueden organizar de dos formas. Las puede hacer uno mismo o puede contratar a una persona. Si uno las hace uno mismo, ahí está consumiendo. Es un autoconsumo, está produciendo y consumiendo, pero eso, ¿cómo se controla? Según la definición, esta que hay acá, todo consumo tiene que estar grabado. En la práctica, el problema que tengo es que como el impuesto tiene que ser controlado y solo se puede controlar
lo que queda registrado, y ese registro son las transacciones. En la práctica, solo se graban aquellos ingresos que se generan en el mercado. Todo ingreso en especie que no se genere en el mercado no puede estar grabado porque no hay forma de controlarlo. Entonces, hay una excepción a la aplicación de la definición de renta de Hay-Simons, que es que los ingresos que uno consume sin pasar por el mercado no están grabados. La segunda gran excepción a la definición de Hay-Simons son las ganancias de capital. Abro gran paréntesis. Por favor, no confundir el concepto de ganancias de capital con el concepto de ganancias del capital. Son dos cosas distintas. Una cosa es la remuneración del factor de producción capital, otra cosa es el concepto de ganancias de capital. Lamentablemente, en castellano usamos la misma palabra. ¿Qué es una ganancia de capital? ¿Alguien sabe lo que es una ganancia de capital? Silencio en la noche. Ya todo está en calma. Se Cuando llama... pones un capital nuevo. No. Se llama ganancia de capital al incremento del valor de los activos que una persona posee. Ejemplo básico. Yo me compro una acción de Apple. Me compro una. Una cuanta, por ejemplo. Invierto mis ahorros en acciones. Las acciones suben de valor. Mi patrimonio, que son esas acciones, ahora valen más. Eso se llama ganancia de capital. Yo me compro un departamento. Ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace una obra de ampliación del subte y el subte va a pasar a una cuadra de mi casa. Aumenta el valor de mi departamento. Eso es una ganancia de capital. O sea, la clave del concepto de ganancia de capital es que es una variación del valor de un activo sin que se genere una transacción. No es que yo vendo la acción y obtengo una ganancia. No es que yo vendo el departamento y obtengo una ganancia, sino que mi activo financiero o mi activo físico vale más. ¿Por qué? Porque por alguna razón de mercado, el precio hoy es mayor al precio del que yo me lo compré. Eso se llama ganancia de capital. Si ustedes entienden el concepto de la ganancia de capital, van a ver que existe un problema si yo le quiero aplicar la definición de renta de Hay-Simons. Porque si para el autoconsumo yo dije que van a estar grabados solo los ingresos surgidos de transacciones, la aplicación de ese concepto en la ganancia de capital me indica que, entonces vas a grabar solamente las ganancias de capital cuando se realicen.
¿Cómo se pueden grabar las ganancias de capital? ¿Cómo se pueden grabar las ganancias de capital? Se graban, dice, de hecho en la práctica, o sea, en Argentina, por ejemplo, a partir de la reforma, las últimas reformas del impuesto a las ganancias, vos tenés que declarar el valor de tus activos. Claro. Y tenés que pagar una diferencia por la diferencia de valor. Eso es una forma en que están grabadas las ganancias de capital. O sea, ¿cómo se paga el impuesto a las ganancias en Argentina? En cualquier país del mundo. Es un impuesto declarativo. ¿Qué quiere decir? Que el individuo tiene que declarar cuáles fueron sus ingresos. Tiene que declarar cuáles son sus ingresos grabados y cuáles son sus ingresos no grabados. Además, tiene que declarar cuál es su patrimonio. Entonces, tiene que declarar cuánto vale su patrimonio al inicio del periodo fiscal, cuánto vale su patrimonio al final del periodo fiscal. Si hay una diferencia de evaluación, tiene que pagar el impuesto. Claro. ¿Y si uno pierde capital en el medio? Claro, y si uno pierde capital, ¿qué debería pasar? No tiene ganancia, no paga. Ok. En la vida real, aparece el problema de la diferencia entre los ingresos regulares y los ingresos regulares. La legislación en Argentina hace una separación entre el concepto de fuente ordinaria y fuente extraordinaria. Y van a estar grabados por el impuesto a la renta en Argentina solo lo que se consideran ingresos de fuente ordinaria. ¿Qué son ingresos de fuente ordinaria? Los ingresos que yo tengo por mi actividad económica. Cuando yo soy un individuo que quiera tener actividad económica en Argentina, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que inscribir a la AFIP. Cuando yo me inscribo en la AFIP me dice que declare cuál es mi actividad principal. ¿A qué me voy a dedicar? Entonces, la AFIP va a considerar a esos ingresos como ingresos ordinarios. Y sobre esos ingresos es el que se va a aplicar el impuesto. Veamos por qué hay tratamiento distinto entre los ingresos regulares y los ingresos regulares. Supongamos que tenemos dos individuos. El individuo A gana 3.000 en un periodo de 3 años, en forma homogénea en 3 años. El individuo B también gana 3.000, pero los gana en forma heterogénea. Los dos primeros años gana 200, el año 3 gana 2.600. Supongamos que tenemos un impuesto a las ganancias progresivo, que tiene estas alícuotas, esta estructura de alícuotas. ¿No? Si le aplicamos esta estructura de alícuotas a estos ingresos, tenemos este impuesto. ¿No? El individuo A va a pagar el 10%, el 20% de sus ingresos por impuesto los 3 años. El individuo B va a pagar el primer año el 10%, el segundo año el 10%, el tercer año el 30%. Fíjense que el individuo A, que tiene un ingreso de 3.000, en 3 años paga 600, y el individuo B, que tiene un ingreso de 3.000, en 3 años paga 820. El individuo A gana 3.000, paga 600, el individuo B gana 3.000, paga 820. ¿Qué pasa? Se rompe la equidad horizontal. Dos individuos que ganan lo mismo no pagan lo mismo.
¿Por qué? Porque el impuesto es progresivo. Si el impuesto no fuera progresivo, A y B pagarían lo mismo. Como en todos los países del mundo, en todos no, en casi todos los países del mundo, el impuesto a la renta de las personas es un impuesto progresivo, para evitar este problema, se separan los ingresos regulares de los ingresos irregulares. Los ingresos regulares se graban a tasas progresivas y los impuestos irregulares se graban con un impuesto separado. Por ejemplo, en Argentina teníamos hace muchos años impuesto a la herencia. Claramente el impuesto a la herencia es un impuesto a un ingreso irregular. También tenemos en Argentina el impuesto a los premios de juego de azar. Si yo me gano el loto, tengo un ingreso irregular. Tengo que pagar el 33% de ese ingreso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Silencio en la noche. Ahora tenemos que empezar a ver los efectos económicos de los impuestos. Pero lo vamos a empezar a ver la clase que viene. Así que hasta luego, chicos. Adiós, profe.